Mi nombre es Luis Amador, soy el ministro de Obras Públicas y Transportes y para mí es un gusto poder compartir unos minutos con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y todos los profesionales que están agremiados. Yo soy parte del Colegio Federado, de hecho, y es una de esas instituciones del país que cumple un rol muy importante, cumple un rol de ejercicio profesional y cumple un rol de formación continua. La frustración de venir al país por años y ver que las cosas no se hacen, la evidente necesidad de tener un cambio en el cual el país abandone tanto pensamiento únicamente concentrado en lo que son carreteras y se piense un poco más en el desarrollo integral urbano en conjunto con el desarrollo de la infraestructura del transporte. El sentir que ya había llegado a un punto de mi formación profesional, tanto a nivel de experiencia mediante consultorías como de conocimiento técnico en el cual ya sentía tener algún nivel de capacidad para poder aportar. Y ese deseo que tenemos todos los costarricenses de que el país cambie. Ya estamos cansados de que Costa Rica sigue sumergido en ese letargo donde las cosas no se hacen y vemos a todas las otras naciones, inclusive los vecinos del sur en Panamá, que sí progresan. Es posible hacerlo, pero es la voluntad y hay que hacer cambios mayores, pero alguien tiene que empezar. Así que por lo menos seremos, espero yo, el gobierno que lo empezó. Y espero yo que los que sigan pues lo continúen. Bueno, como usted sabe, el MOB agremia más o menos unas 3,000 personas, si no contamos los más o menos 1,000 oficiales de policía de tránsito, y dentro de ese grupo de profesionales hay una cantidad significativa que son ingenieros y arquitectos. Tenemos peritos topógrafos también. De diferentes especialidades, transportes, pero también tenemos estructurales, tenemos hidrólogos, tenemos geotecnistas y en ese sentido pues el ministerio es el ente rector y eso lo que significa es que los profesionales que trabajan aquí y los lineamientos que nosotros generamos van desde la planificación de largo plazo, o sea el Plan Nacional de Transportes. Integramos también un componente en el Plan Nacional de Desarrollo, donde tenemos que conversar con la gente que está en la parte de vivienda y desarrollo territorial, ¿verdad? Porque esto va de la mano. Usted tiene infraestructura porque la infraestructura la ocupa para la gente, la ocupa para dotarlos a ellos de un medio de transporte, de un medio para agua potable, de medios para electricidad, de los servicios básicos, de las instalaciones hospitalarias, educativas, etcétera, y los ingenieros participan en esa labor. La generación hidroeléctrica, los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos, todos son competencias en las cuales hay ingenieros trabajando. Para el Ministerio de Obras Públicas la misión es clara. Tenemos que hacer esa planificación de largo plazo que ya se había hecho hace más o menos 10 años, hay que retomarla, hay que actualizarla, hay que ponerla en la realidad nacional. Hay que tomar los planes que existen a nivel de grandes proyectos y ver si esos grandes proyectos son financieramente viables, porque yo puedo soñar con un ferrocarril que sale de San José, pasa por Caldera y baja hasta Panamá, hasta la ciudad de Panamá, y puedo soñar con otro que sube hasta Liberia, y podemos soñar con cosas muy bonitas, pero tenemos una realidad de recursos, entonces no estamos aislados, tenemos que pensarlo en conjunto con la realidad financiera del país, y ahí hay que empezar a buscar las soluciones. El Ministerio hará esa labor de planificación, desde un punto de vista técnico para que esté toda la base y entraremos en conversación con los otros entes estatales para garantizar que eso se pueda financiar de alguna manera. Hay esquemas de financiamiento de los cuales podemos hablar después. La primera acción puntual es el ferrocarril. Tenemos que trabajar en eso y tiene que ser un ferrocarril que esté integrado con los autobuses, pero también tiene que ser un ferrocarril que mueva la carga. ¿Por qué? Porque la carga es la parte que financieramente le da a usted la viabilidad para poder pagar y compensar por la operación del movimiento de personas. Tiene que ser regional.
Tenemos también los aeropuertos. Costa Rica tiene un aeropuerto en el Valle Central, en Santa María, tiene un aeropuerto en Guanacaste, pero tenemos dos zonas que están geográficamente aisladas y usted ya vio lo que pasa cuando el turismo ingresa a una zona, como la zona norte de Guanacaste. Hay un boom, hay desempleo, hay un poco más de bienestar, pues tenemos que garantizar que eso ocurra en el sur y que ocurra en el Atlántico. Entonces hay que hacer un plan de aeropuertos en el cual podamos instrumentar eso. Ahí hay que pensar que sí, claro, cuando usted recién abre un aeropuerto en otra zona del país, donde aún el desarrollo es muy tímido, pues el volumen tal vez no va a ser el ideal. Por eso es que es ideal poder poner dos aeropuertos en conjunto para que uno existente que genera ganancias compense al otro. De hecho, muchas... Son dos adicionales, ¿no? Luis, ¿podemos adelantar? No, porque por eso es que hay que hacer el plan de desarrollo desde el punto de vista aéreo, pero si tiro ideas al aire, usted pensaría que el sur del país, que involucra Ciudad Nelly, Río Claro, San Vito, Sabalito, Sierpe, Golfito, Palmar, e inclusive llega hasta San Isidro del General, Aguabuena. Toda esa zona geográficamente está aislada, ¿verdad? Ahí está Potrero Grande, Gutiérrez Brown, ahí hay un montón de otros sitios, ¿verdad? Esto está aislado geográficamente, pero tiene potencial. Usted tiene el Atlántico, ¿verdad? Todo lo que está después de Guapiles, Siquirres, Limón, Moín, Cahuita. Usted tiene todo ese sector que también está aislado. Geográficamente, es que es lo que quiero decir. Usted llega al aeropuerto Santa María y tiene que manejar 6 horas para estar en el sur, usted tiene que manejar 4 horas para estar en el Caribe. Al turista no le gusta eso. Ahora, esto no va solo, entonces tenemos que ver cuáles son los que primero irían, cuáles irían después. Y todo va entramado, porque usted si pone un ferrocarril, por ejemplo, que llega al puerto de Caldera, el puerto de Caldera tiene que ser expandido. Si usted se fija en el Atlántico, ya tenemos una concesión de un puerto y tenemos un ente que anda renqueando. Si usted se fija en Guanacaste y piensa en un canal seco, por ejemplo, pues del otro lado en Santa Cruz no tenemos un puerto en este momento, entonces hay que estudiar para ver si ahí es factible tener un puerto. Estoy hablando en general, ¿verdad? Porque todo esto es parte del proceso de brainstorming que usted hace, lluvia de ideas, para empezar a generar cuáles son las zonas con potencial. Usted tiene que poner capas en las cuales usted ve el nivel productivo, el nivel habitacional, el tiempo de viaje, tiene que ver los estratos socioeconómicos de las personas que viven ahí, los centros de empleo, la cantidad de desempleo que hay. Tenemos que empezar a ver qué pasa si metemos esta pieza de infraestructura, cómo eso puede traer beneficios para la zona, qué otros elementos se ocupan. O sea, es complicado, pero ese es el plan que hay que poner, con base en el cual tenemos que definir cuáles son las prioridades como país. Usted me preguntó por 5, entonces le hablé de los ferrocarriles, le hablé de los aeropuertos, creo que le hablé un poco de lo que son puertos también. Le mencioné el transporte público, que es muy importante porque hay que recordar que más o menos un 40% de las personas no tienen vehículo. Tienen que caminar, tomar el autobús, ganan salarios que son bajos, seamos honestos, y no pueden pagar un taxi moderno o tradicional para llegar al trabajo, porque no pueden sacar 10.000 colones o 6.000 colones cada día para allá y para acá, se les va todo el salario. Entonces hay que mejorar ese transporte público y para mejorarlo tenemos que asegurarnos que tiene sentido desde el punto de vista de que tiene un tiempo de viaje razonable, un costo razonable y es conveniente. Conveniente significa no solo a lo interno, a la unidad de transporte, sino la ruta que sigue y también los aspectos externos. Cuando usted se baja de un bus y se tiene que montar otro bus porque no le queda de otra, en el país llueven 6 meses al año. Entonces no es cómodo bajarse, mojarse, resfriarse y montarse en el otro bus. Bueno, el resfrío llega en la noche, pero esa es la consecuencia. Entonces tenemos que empezar a pensar desde un punto de vista urbano cómo hacemos eso. Y para darle la quinta, yo no sé si ya llegué a 5, pero voy a seguir igual. Hay que mejorar todo lo que es escorrentía superficial. Eso ya es una situación intolerable en el país. Hemos urbanizado y expandido horizontalmente.
Cuando llueve, todos los terrenos que usted ve son techos, carreteras y nada drena en sitio. Todo corre y llega a los puntos más bajos y se hacen las inundaciones y los graves problemas que tenemos. Eso se puede reversar. ¿Por qué todas las aceras del país no pueden ser pavimento poroso? ¿Qué impide hacer eso? Y que en sitio infiltre. Las calles urbanas, donde no transitan camiones, pudieran también ser de pavimento poroso. Ahora hay que empezar a ver la parte de la resiliencia. Tenemos que cambiar las tuberías de drenaje pluvial que tenemos viejas por tuberías de mayor capacidad. No es cambiar por lo mismo, es mejorar. Los puentes hay que levantarles el nivel de rasante en aquellos sitios y protegerlos. Y hay que empezar a hacer una valoración de toda la infraestructura porque estamos en una foto en la cual tenemos todos los elementos que fueron diseñados para situaciones de hace más de 40 años con una realidad muy diferente. Es una realidad de expansión urbana y una realidad de cambio climatológico, donde el cambio climatológico produce lluvias más fuertes, más severas, más intensas en un periodo de concentración más corto. Y al periodo de retorno le llegamos más fácilmente. Tenemos que adecuarlo. Y cuando vamos para adelante tenemos también que pensar en otras cosas. Si yo hago carreteras nuevas, tengo que pensar en ese derecho de vía, si voy a ocupar un ferrocarril, si ahí sería factible. Por ejemplo, acabamos de hacer esta nueva carretera que viene de Liberia, Cañas, Barranca, Limonal, usted se sabe la historia. ¿Quién pensó en si ahí pudiera haber un ferrocarril? Los que están pensando, si el ministro está loco, váyase a Malasia, móntese en Kuala Lumpur y váyase a Penang, que es un puerto. Y usted va por una zona similar a lo que es Liberia, Cañas, Barranca, Limonal, muy similar. Y ahí dejaron una línea de tren que mueve carga y mueve pasajeros. Tenemos como nación que empezar a ver esos cambios. Ahora es difícil porque hay un marco legal, ese es el primer obstáculo, y está la parte financiera, ¿verdad? No hay recursos. Y vamos a tener que empezar a ver cómo se financian las obras. Ya el Estado no va a poder seguir haciendo carreteras en las que no hay un peaje, porque si no, lo que va a pasar es que la carretera se va a seguir dejando tirada, no porque queramos dejarla tirada, sino porque los recursos no dan para conservar todo lo que tenemos en la red. Y también porque estamos en un punto en el cual los puentes, alcantarillas y pavimentos están todos en pésimo estado, o la gran mayoría. No hay de dónde sacar para arreglarlos y vamos a tener que paliativamente ir recuperando poco a poco hasta que llegamos a una situación en la cual podemos estabilizar al paciente y en paralelo estamos rezagados en capacidad de la infraestructura para poder apoyar a la gente que trabaja y a los que producen. Tal vez sí hay uno que se puede hacer de manera inmediata y es el sistema de gestión de activos viales, ¿verdad? Todo lo que ya hablábamos, puentes, carreteras, los dispositivos de seguridad vial, los drenajes, las obras de contención, todo eso se puede poner en una plataforma en la cual nos permita saber qué tenemos, cuánto cuesta el mantenimiento, la rehabilitación, recuperarlo, cuánto deberíamos de tener en presupuesto, qué tan rápido podemos recuperar las cosas, pero esto es una herramienta de planeamiento, ¿verdad? Eso sí se puede hacer rápidamente y estamos comprando un software para poder hacer esto. Vamos a durar posiblemente de 3 a 6 meses porque va por etapas. La primera etapa tendrá pavimentos, la segunda puentes, la tercera va a tener un poco lo que es emisiones de CO2 equivalentes a la hora de reparar o por la flota vehicular. La que sigue va a tener todos los elementos de vulnerabilidad, ¿verdad? Las obras de contención, los micropilotes sosteniendo un pavimento, los muros. Vamos a hablar un rato. Pero lo frustrante es que eso es la herramienta para planificar y saber en qué orden hacer las cosas. Y ahí llega uno y topa contra una realidad en la que no hay dinero para hacerlas. Entonces esa herramienta también permite ponerle el presupuesto, pero a mí hasta que me da miedo pensar cuando eso tenga la primera corrida y me dé los resultados, porque a nivel presupuestal que tenemos va a estar muy, muy, muy complicado. Sí, por supuesto que hay que hacer alianzas público-privadas para que construyan, pero vea, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy puntual. El otro día estábamos viendo la ruta de Cartago y está planteado hacer un carril más desde Cartago desde Taras creo que es, hasta Hacienda Vieja. Pero usted llega contra un tapón, ¿verdad? Porque usted llega y se le acabó la carretera. Es el único país en el mundo, bueno, no sé, tal vez hay otros, pero se le acaba la carretera.
Hacer Hacienda Vieja hacia garantías sociales, lo cual significa que la pista no llegue y muera ahí, sino que usted pueda llegar y caer en circunvalación y seguir, lo cual sería maravilloso. Eso tiene un costo. Solo ese pedazo anda como en 300 millones de dólares, dependiendo de la solución, más o menos. Y solo eso, olvidándose de meterle carriles de más, me lleva a mí a un peaje que está al doble de lo que los costarricenses están acostumbrados a pagar en Ruta 1 o en la 27, ¿verdad? Que usted paga 550, 600 colones. Ahí estaríamos ya en niveles de peaje de 1200. Sí, las asociaciones público-privadas son muy buenas, pero no dan para cubrir la totalidad, ¿verdad? El Estado siempre va a tener que tener algún nivel de aporte y generalmente las expropiaciones las tenemos que hacer nosotros, lo cual es otro gran problema que no le he mencionado. Quisiera ver esa ruta 32 terminada, todos queremos verla terminada. Quisiera ver la ruta 1 hecha, quisiera ver la 27 empleada. Se está trabajando de manera tal que de algún lado va a tener que salir, pero vamos a tener que poner peajes, no va a quedar de otra. Y hay una contribución adicional que estamos buscando, valorando, que es de la Ley de Caminos, que me permite tener una tasa especial. Cuando yo le hago a este terreno suyo aquí una carretera al frente, ¿verdad? Y usted tal vez tenía una carretera de lastre, pero ahora es una carretera de 2 carriles asfaltada. Este terreno pasó de $100 el metro cuadrado como a 300, porque pasó de tener una vía muy mala y secundaria a una vía mucho mejor, más expedita. Esa ganancia que usted tuvo patrimonial, de ahí a usted le llegó del cielo, le cayó, pero al Estado esta calle le costó recursos. Entonces estamos viendo cómo, para no golpear a la gente muy feo, pero que quizás al momento en el cual usted vende su terreno o usted saca unas parcelas y las vende, ahí usted pague esa tasa. Esa tasa que, digamos, podría ser como un 15%, para pensar en algo similar a lo que le cobran a la gente que tiene edificios de apartamentos que alquila. No, nada de esto está en piedra, ¿verdad? Estamos analizando. Pero sí pensamos que esa podría ser otra figura, por la plusvalía, no por el valor total de su terreno. Y sabemos que hay gente muy humilde que tiene alguna tierra que la está cultivando y no es que le vamos a decir, mire, le hicimos la carretera, págueme. No, cuando usted la vende. Pero habría que ver también los que tienen tierras que no quieren darme para expropiar para poder hacer la mejora. Hay gente así. Entonces estamos viendo si más bien esa misma tasa la ponemos un porcentaje de descuento, que si usted voluntariosamente me cede, yo entonces le bajo y le cobro menos, o hasta le podría compensar todo. Si usted me regala la franja que yo necesito, yo lo exonero del pago. Entonces estamos viendo mecanismos que no maltraten a la gente, pero que me permitan a mí como Estado de algún lado generar algo más. El mensaje final para los profesionales sería que como ingenieros es el ingenio lo que nosotros desarrollamos. Es una frase muy trillada, ya se las han dicho un montón de veces, pero es muy cierta, porque usted se enfrenta con una situación casi imposible y a veces es como estar parqueado, ¿verdad? Como cuando usted parquea su carro y usted ni para adelante ni para atrás logra salir, pero hay gente que sigue tratando de salir y hay gente que no piensa que hay otro tipo de salida, ¿verdad? A veces la salida no involucra seguir los métodos ni los procedimientos tradicionales, involucra ver cómo se ha hecho en otras partes, involucra en la realidad nacional si hay una forma alterna de hacerlo, involucra salirse de ese esquema, y ahí es donde los ingenieros somos muy buenos, y por eso es que todos los profesionales que se estén graduando sigan adelante. Y todos aquellos más bien que quieran venir a hacer una pasantía al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, las puertas están abiertas, necesitamos mucha gente, tenemos muchos proyectos muy interesantes, queremos hacer las cosas bien. El Ministerio es una institución que fue muy prestigiosa y que le queremos devolver ese prestigio. La gente de adentro está muy entusiasmada, pero tenemos escasos recursos de profesionales y necesitamos que ustedes nos ayuden.